Ellos pensaron que te quedarías roto. Pensaron que suplicarías, que llorarías, que seguirías bailando al ritmo de su caos. Que seguirías encogiéndote para caber en el pequeño espacio que te permitieron en su mundo. Pero lo que nunca imaginaron fue tu despertar, tu silencio, tu negativa a seguir desangrándote por alguien que se alimenta de tus heridas. Este video no se trata de venganza. No se trata de luchar fuego con fuego. Se trata de algo mucho más poderoso, la revolución silenciosa que comienza en el momento exacto en que decides dejar de jugar su juego. Porque aquí está la verdad, cuando recuperas tu energía, tu voz, tu paz. Ellos pierden, no con drama, no con últimas palabras, sino con lo único que no pueden soportar, que te elijas a ti mismo con calma y con una claridad que no pide disculpas. Así que quédate conmigo. Esto no es solo otro video. Es un mapa de salida de la manipulación hacia la maestría personal. Te guiaré por los cambios emocionales exactos que transforman tu silencio en fuerza, tus límites en armadura y tu historia en una donde ellos ya no tienen lugar. Si alguna vez estuviste enredado con un narcisista, si alguna vez dudaste de tu valor porque alguien te hizo sentir pequeño, presiona ese botón de suscribirse y quédate hasta el final. Estás a punto de descubrir lo que sucede cuando dejas de entregar tu poder y finalmente lo recuperas. Parte 1. No pueden controlar a quien ha despertado. No temen perderte. Temen que despiertes. Eso es lo que realmente los aterra. No es tu partida lo que los desestabiliza, sino el instante en que te detienes en medio del caos. Y por primera vez lo ves todo con claridad, las palabras disfrazadas de amor, pero empapadas de manipulación. Los gestos de cuidado, diseñados para controlarte, las disculpas vacías, sin intención de cambiar. Ya no eres el títere en sus manos, y en ese preciso momento te conviertes en la mayor amenaza para su mundo lleno de mentiras. Te hicieron creer que eras débil, demasiado sensible, que nadie más podría soportarte como ellos lo hicieron. Pero ahora, al mirar atrás, comprendes que los verdaderamente débiles eran ellos. Porque solo alguien frágil necesita manipular para sentirse fuerte. Solo alguien inseguro necesita hacerte dudar de ti mismo para mantener el control. Y tú lo descubriste. No con gritos, sino con un silencio imposible de predecir. Ya no necesitas explicar nada. Ya no escribes mensajes largos intentando ser entendido. Ya no pasas noches en vela preguntándote ¿qué hice mal? Tu silencio no nace del agotamiento, sino de la plenitud. Ya no necesitas que ellos te escuchen. Necesitas escucharte a ti mismo. Ellos pensaron que nunca te atreverías a irte. Pero se equivocaron. Y su error más grande no fue haberte herido, sino haber subestimado tu capacidad de sanar. Creyeron que una dosis más de gaslighting te haría volver. Pero esta vez no volviste. Saliste con la calma de quien lo ha entendido todo, sin necesidad de una sola palabra más. Lo que los está destruyendo poco a poco no es que te hayas ido. Es que ya no reaccionas. Buscan tus emociones y tú les das indiferencia. Provocan y tú mantienes la calma. Quieren interpretar al mártir y tú ya no participas en la obra. No saben qué hacer con alguien que ha cerrado el grifo y ha elegido la verdad por encima de su viejo guión. Lo que más temen no es perderte, es perder el poder sobre ti, perder la capacidad de hacerte llorar, temblar o sentir culpa. No temen tu silencio, temen la fuerza que crece dentro de él. Porque en ese silencio te estás curando.
Estás reconstruyendo el muro que ellos derribaron. Y esta vez lo haces no para que otros entren, sino para protegerte. Pensaron que habían ganado, pero fue solo una ilusión. La verdadera victoria llega cuando tú ya no necesitas que ellos pierdan. Cuando decides dejar el juego, cuando te vas sin drama, sin discursos finales. No necesitas un cierre perfecto, solo necesitas tu libertad. Parte 2. El poder de no reaccionar. No confundas el silencio con rendición. En el mundo de un narcisista, no hay nada más devastador que tu falta de reacción. Porque para ellos tus emociones son combustible. No necesitan que los ames, solo que reacciones. Ya sea con amor, rabia, lágrimas o súplicas. Mientras sigas invirtiendo emoción, sigues siendo su marioneta. Pero un día, algo cambia. Ya no gritas, ya no exiges justicia. Solo guardas silencio. No por impotencia, sino porque has entendido. Has visto la verdad detrás de cada discusión, cada ciclo de daño y reconciliación falsa. Ya no quieres tener razón. Solo quieres paz. Ese es el momento que los desorienta. Aprendieron a leer cada gesto tuyo, cada herida abierta, cada reflejo emocional. Pero ahora ya no queda nada que explotar. No hay gritos, no hay lágrimas, no hay mensajes largos a medianoche. Solo estás tú sereno callado, fuera del juego. Eso no es frialdad, es claridad. Ya no necesitas gritar para demostrar que sabes quiénes son. Ya no necesitas justificarte para ser entendido. Porque ya los entendiste. Y eso los inquieta como nada más. Aquella persona que veían como débil, ahora es la única que ya no pueden controlar. Intentarán todo para atraerte de nuevo. Cuando los halagos fallen, vendrán las amenazas. Cuando eso no funcione, se harán las víctimas. Y cuando nada sirva, te dirán que has cambiado. Y tú en silencio asentirás. Porque es verdad, has cambiado. Ya no suplicas. Ya no pides empatía a quien no sabe sentirla. Ya no intentas explicar la verdad a quien vive de distorsionarla. Ya no participas en una guerra donde jamás se te permitió ganar. No es rendición. Es retirada. Consciente, intencional y poderosa. Decides no responder no porque no tengas que decir, sino porque ya lo has dicho todo. Cada palabra adicional sería otra puerta abierta a su juego de control. Y no les darás esa oportunidad. Cortas el suministro, y con eso los dejas sin aire. La gente cree que ser fuerte es gritar y resistir. Pero a veces la mayor fortaleza está en no reaccionar, no discutir, no demostrar nada. Solo marcharte en silencio. Y en ese silencio recuperas lo que siempre intentaron robarte tu libertad. Partes 3. Establecer límites no es dividir, es proteger. Los límites no son un rechazo, son una afirmación de que tú vales. Cuando comienzas a establecer límites, ellos no lo entenderán. Dirán que has cambiado. Te llamarán frío egoísta, difícil de tratar. Pero la verdad es esta, nunca estuvieron acostumbrados a que tú tuvieras límites, porque desde el primer día les entregaste el control. Entraron en tus emociones como quien entra a una casa sin cerrar con llave. Asumieron que siempre estarías disponible, siempre perdonarías, siempre te ajustarías para su comodidad. Pero ahora eres diferente. No porque te hayas vuelto duro, sino porque has despertado de una manipulación disfrazada de dulzura.
Ya no estás dispuesto a traicionarte para mantener una paz falsa. Has pagado el precio con dolor, con agotamiento, con pérdida de autoestima, y aprendiste una lección invaluable: la bondad sin límites se convierte en alimento para los tóxicos. Empiezas a decir no, una palabra corta pero cargada de poder. Y no das explicaciones. No porque no te importe, sino porque entiendes: un narcisista no busca comprender, busca fisuras por donde colarse. Cada explicación tuya es un hilo que pueden jalar para deshacer tu decisión. Ellos no escuchan para entender, escuchan para revertir. Así que dejas de justificarte. Comienzas a proteger tu energía como un guerrero defiende su territorio sagrado. Ya no contestas llamadas a medianoche. Ya no participas en conversaciones vacías solo para mantener la paz. Ya no aceptas invitaciones disfrazadas de castigos emocionales. Y sí, eso los enfurecerá. Intentarán romperte, te llamarán cruel, harán todo lo posible por inducirte culpa porque es su arma favorita. Saben que si logran que te sientas mal, bajarás la guardia. Pero esta vez no. Esta vez permaneces firme. Porque entiendes que su rabia no es sincera, es la desesperación de quien está perdiendo privilegios. No levantas muros para alejar a otros. Estableces límites para proteger tu espacio interno. Porque has vivido demasiado tiempo en un mundo donde tus emociones fueron invadidas, tus límites ignorados, y se te enseñó que amar es aceptar lo peor del otro. Pero el amor verdadero nunca te exige destruir tu salud mental para mantener una relación torcida. Desde ahora, cada vez que digas, no estarás diciendo sí a ti mismo. Cada vez que ignores un mensaje manipulador, cada vez que no respondas a una disculpa sin cambio real, estarás declarando: merezco algo mejor. No necesitas debatir para ser respetado. No necesitas justificar ningún límite. La paz que sientes dentro de ti es razón más que suficiente. Y cuando se den cuenta de que ya no eres fácil de romper, ni fácil de controlar, ni dispuesto a ceder solo para evitar conflictos, entonces comprenderán que el juego ha terminado. Parte 4. Déjalos luchar contra el vacío. Harán todo lo posible por traerte de vuelta. Pero tú ya desapareciste de su mapa. Cuando te retiras en silencio, sin reacción, sin alimentar ese ciclo emocional tóxico, un vacío inmenso comienza a formarse dentro de ellos. No porque te amen, sino porque perdieron aquello que consideraban su fuente de energía: tus emociones, tu dolor, tu resistencia. Cuando guardas silencio, entran en pánico. No comprenden la lógica serena de quien ha elegido soltar. Para ellos el silencio no es una elección noble, es un golpe que no saben cómo manejar. Entonces recurren a todo su repertorio: mensajes repentinos, disculpas a medias, gestos de afecto que antes usaron como anzuelos. Pero esta vez no hay respuesta. Y tu ausencia se convierte en el castigo más insoportable que no pueden controlar. Ya no pueden encasillarte como el que reacciona, el sensible o el que los necesita. Porque ahora tú ya no formas parte de su guión. Ya no estás en su teatro, donde siempre fueron protagonistas, y tú un personaje dependiente. Tu retiro no necesita anuncios. No requiere una despedida hablada. Porque la acción que elegiste, desconectarte por completo, sin advertencias ni explicaciones, lleva el peso de una decisión madurada entre lágrimas pérdidas y crecimiento silencioso. Y cuando comprenden que ya no estás en su órbita, intentarán cambiar la narrativa. Dirán a otros que fuiste frío, que los abandonaste.
Tratarán de invertir los roles como siempre lo hicieron. Pero eso ya no te afecta, porque ya no vives para proteger tu reputación ante los que inventan historias. Vives para proteger tu paz ante los que deforman la verdad. No necesitas darles una última oportunidad. Ya tuvieron cientos que tú ni siquiera contaste. Y esta vez, lo que más les duele es esto: te fuiste, sin necesidad de explicar el porqué, sin justificaciones, sin despedidas, sin ser el personaje secundario de un libreto que nunca fue tuyo. No te fuiste por venganza. Te fuiste porque al fin entendiste que mereces una historia sin manipulación, sin desgaste, y sin ellos. Parte 5. El silencio es un lenguaje. No reaccionar no significa que no sientas. Significa que estás al mando de ti mismo. No confundas el silencio con debilidad. No es rendición, es una decisión consciente. Porque ya lo intentaste todo, explicaste, aguantaste, lloraste, perdonaste, dialogaste. Pero nada cambia a quien nunca tuvo intención de cambiar. Y entonces lo comprendes: el verdadero poder no está en hacer que ellos entiendan, sino en dejar de permitir que te afecten. Cuando dejas de reaccionar, es cuando empiezas a recuperar el control. El narcisista se alimenta de las emociones ajenas. Crea drama para provocar ira, guarda silencio para generar ansiedad, lanza mensajes ambiguos para atraparte en la duda. Pero cuando eliges no responder, no analizar, no perseguir explicaciones, cortas los hilos con los que siempre manejaron tus emociones. Y eso los asusta. No saben qué hacer cuando no lloras, no llamas, no te enfadas. No pueden descifrar lo que piensas o sientes. Te vuelves aburrido ante sus ojos porque ya no juegas el papel que te asignaron. Pero en realidad no es aburrimiento. Es que estás reconstruyéndote desde una fuerza tranquila, pero firme. Ya no ofreces tus emociones como un banquete para ser devorado. Ahora sabes administrarlas. Aprendes a hablar menos, sentir más, y elegir cuidadosamente dónde colocas tu energía. Cuando intentan provocarte con preguntas cargadas, respondes con indiferencia serena. Cuando buscan el drama, tú les devuelves silencio. Eso no es evasión. Eso es madurez emocional. Tu silencio es una declaración sin palabras. Ya no juego este juego. No te retiras porque perdiste, sino porque ya no te interesa una batalla donde nunca hubo ganadores. No intentas cambiarlos. No buscas revertir la historia. En cambio, haces lo que nunca imaginaron: abandonas la obra que ellos dirigen. Y comienzas a escribir el guión de tu propia vida, donde tú ya no eres un personaje manipulado, sino el autor. Parte 6. No busques validación de quien siempre te negó. No necesitas una disculpa. Necesitas libertad. La dura verdad es esta: un narcisista jamás se disculpa de corazón. Porque en su mundo nunca está equivocado. Si dice lo siento, no es por arrepentimiento, sino por miedo a perder el control. Pide perdón no para sanar, sino para abrir la puerta a otro ciclo de manipulación. Y tú, que esperaste una explicación, una admisión, un momento de lucidez, aprendiste a la fuerza que a veces lo que más necesitas nunca llegará. No porque no lo merezcas, sino porque ellos no tienen la capacidad de darlo. Creíste que con paciencia y autenticidad al final entenderían. Pero llegó el momento en que comprendiste que no puedes despertar a Auxiam, a alguien que ha decidido dormir sobre tu dolor. Y justo en ese instante te detienes. No por resignación, sino por claridad. Dejas de buscar justicia
en quien usa la verdad como un instrumento para distorsionar. Ya no persigues un cierre, porque ahora sabes, el cierre no viene de otro, viene de ti. Decides que no necesitas una última conversación. No necesitas que comprendan por qué te fuiste. No necesitas que validen que tu dolor fue real. Porque esa validación ya vino de tu propio corazón. Un corazón que ahora es lo suficientemente fuerte como para no seguir entregando perdón a quien nunca supo valorarlo. Muchos preguntan, ¿lo perdonaste? El perdón no es una declaración que debas pronunciar. El perdón es algo que te das a ti mismo cuando dejas de esperar justicia donde no existe. Y a veces perdonar comienza con alejarte sin odio, pero también sin volver la vista atrás. No necesitas aplausos por tu valentía. Solo necesitas seguir avanzando paso a paso, alejándote del infierno y acercándote a tu libertad. Y si alguien pregunta por qué desapareciste sin despedirte, deja que tu respuesta sea esta. Porque esperé demasiado tiempo una frase que nunca pensaron decir. Tu partida silenciosa no fue una huida, fue un regreso a ti mismo. Parte 7. Cuando dejas de ser el bueno, estaban acostumbrados a un tú dócil silencioso, fácil de calmar. Pero esa versión ya no existe. Retrocediste muchas veces. Bajaste la voz. Pediste perdón por cosas que no hiciste solo para conservar una relación que creías que era amor. Te llamaron demasiado sensible cada vez que mostraste emociones genuinas. Te dijeron que eras complicado cuando pediste honestidad. Te hicieron creer que tener límites era un ataque personal. Pero ahora ya no agachas la cabeza. Ya no te encoges para encajar en el molde deformado que ellos construyeron. Ese cambio los descoloca. Te llaman frío egoísta, demasiado fuerte. Pero la verdad es esta: nunca antes se habían enfrentado a una versión de ti que no pueden manipular. Una versión que conoce su valor. Que ya no necesita ser comprendida por alguien que constantemente la negó. No gritas, no buscas convencer, solo cambias. En silencio pero con determinación, dejas de responder a los mensajes que repiten el mismo guión. Dejas de reaccionar a las provocaciones de siempre. Dejas de entregarles el privilegio de verte sufrir. Y en ese silencio vas recuperando pedazo a pedazo el poder que alguna vez te arrebataron con palabras dulces pero vacías. Intentarán enternecerte un mensaje inesperado, una disculpa tardía, un gesto de amabilidad que nunca antes ofrecieron. Pero esta vez no cedes. No porque seas cruel, sino porque has aprendido a proteger tu corazón de manos que no saben cuidarlo. No eres insensible. Eres alguien que perdonó demasiadas veces sin recibir ningún cambio real. Alguien que cedió, escuchó y mantuvo la paz hasta perderse a sí mismo. Y ahora estás recuperando cada parte de ti que sacrificaste por la validación de alguien que nunca planeó dártela. No te odian porque cambiaste. Te odian porque empezaste a amarte. Y eso es algo que no pueden controlar. Parte 8. Ya no estás en la historia que ellos cuentan. Los borraste de tu historia, y eso es algo que jamás imaginaron. Pensaron que siempre volverías. Porque ya lo hiciste antes, porque perdonaste, porque esperaste algo mejor de alguien que nunca pensó cambiar. En el guión que escribieron tú, eras quien nunca se atrevería a irse. Y si lo hacías, regresarías con una explicación. Con una última conversación.
con una oportunidad para que ellos retomaran el papel principal en tu vida. Pero esta vez, no volviste, no escribiste, no necesitaste que entendieran, no hubo despedidas, no quedó ningún lazo emocional. No dejaste palabras, solo dejaste vacío justo donde creyeron que siempre tendrían un lugar asegurado. Y fue en ese momento, cuando desapareciste de su historia, que comenzaron a sentir la pérdida. No porque perdieran a una persona, sino porque perdieron el poder que tenían sobre ti. Ya no pueden llamarte y hacerte volver con palabras dulces. Ya no pueden hacerte temblar con un mensaje frío. Ya no pueden manipular tus decisiones con culpa. Te has convertido en alguien que ya no pueden definir. No necesitas que ellos sean los villanos para tú ser el héroe. Simplemente saliste del escenario. Sin drama, sin lágrimas, sin rabia. Solo dejaste de actuar. Y cuando tú dejaste de actuar, toda la obra se vino abajo. Creyeron que eran el centro de tu mundo. Pero ahora ni siquiera aparecen en el próximo capítulo que estás escribiendo. Y eso los desconcierta, los enfurece, los aterra. No sabían que en el silencio que dejaste atrás había un mensaje más contundente que cualquier despedida he despertado. Y estoy reescribiendo mi vida sin ti en ella. No necesitas vencerlos, porque ya has ganado. Cuando dejas de necesitar que ellos pierdan. Cuando sigues adelante libre, fuerte, y sin ser prisionero de quien una vez manipuló tu mente. No desapareciste. Te liberaste. Parte 9. Mándale. No esperes justicia, conviértete en justicia. No necesitas esperar justicia, porque esta vez tú eres la justicia. Alguna vez esperaste un cierre real, un día en que ellos despertaran, un día en que se dieran cuenta de lo importante que eras, un día en que se disculparan y dijeran las palabras que tanto anhelabas escuchar. Pero aprendiste una verdad dolorosa: la justicia no viene de quienes viven de la manipulación. Viene de tu decisión de no seguir jugando bajo sus reglas. Y en ese instante, todo cambió. Ya no esperas disculpas. No necesitas reconocimiento. Te conviertes en justicia para ti mismo, no mediante la venganza, sino construyendo una vida donde ellos ya no tienen lugar. Una vida en la que ya no controlan tu estado de ánimo, ya no distorsionan tu realidad, ya no definen tu valor. Porque lo que más les duele no es perderte, es ver cómo brillas sin necesitarlos. Ya no esperas arrepentimiento de un corazón que no conoce la culpa. En cambio, te enfocas en aquello que jamás podrán quitarte: tu crecimiento, tu despertar y el coraje que fuiste reconstruyendo pedazo a pedazo tras cada herida. Fuiste arrastrado por un torbellino de reacciones mentiras que te robaban el sueño, silencios que te provocaban ansiedad, contradicciones que hacían que dudases de ti mismo. Pero hoy, sales de allí como un sobreviviente y como alguien que ha despertado. Ya no eres la víctima que busca justicia en quien creó el caos. Ahora eres el autor de una verdad nueva, escrita con tu propia vida. La justicia verdadera no llega cuando ellos sufren lo que tú sufriste. Llega cuando ya no necesitas que sufran. Cuando ya no pueden herirte, es ahí donde su poder termina. Ya no buscas equilibrio en una pelea sin sentido. Ahora estás en otro juego, uno en el que tú marcas las reglas. Las reglas del respeto propio. Las reglas del límite. Las reglas de alguien que ya no cae por el silencio ajeno, sino que se levanta con su propia lucidez. Tú eres la justicia de la que no pueden escapar. No con venganza, sino con una paz tan poderosa,
que ya no pueden tocarla. Parte 10. No saben qué hacer cuando ya no los necesitas. Ya no eres un personaje en su obra. Has desaparecido del escenario que solían controlar. El narcisista siempre creyó que tenía el papel principal en tu historia, que cada emoción, cada decisión, cada reacción giraría a su alrededor. Y durante un tiempo eso fue cierto, porque amabas de verdad, esperabas de corazón y creías que si eras lo suficientemente paciente, lo suficientemente bueno, todo cambiaría. Pero un día te detuviste. No porque dejaste de amar, sino porque te cansaste de interpretar un papel que nunca fue tuyo. El rol del que perdona sin condiciones. El del que cede hasta desaparecer. El del que carga culpas ajenas en silencio. El del que sobrevive en un guión que jamás escribió. Y lo más doloroso para ellos fue que no gritaste, no insultaste, no hiciste una gran escena final. Simplemente no volviste a aparecer. Sin despedidas, sin vuelve pronto, sin lágrimas que pudieran usar como ancla. Solo una ausencia serena poderosa. Y en ese silencio absoluto empezó su final. Ya no participas en las últimas conversaciones. Ya no caes ante sus dulzuras estratégicas entre actos de crueldad. Ya no respondes. Ya no permites que sus palabras dicten tus emociones. Has reescrito el guión y ellos ya no tienen ningún papel. Y lo que más los descoloca no es que te fuiste. Es que te fuiste sin pedir permiso, sin explicar, sin necesitar que comprendan. Para ellos eso es imperdonable, que alguien que alguna vez fue su marioneta, ahora viva una vida completamente libre de su influencia. Te convertiste en lo que no pueden controlar, ni etiquetar, ni manipular un alma libre. Y mientras ellos te buscan desesperadamente en la oscuridad, ese lugar donde antes gobernaban tú, ya estás en otro sitio. Un sitio de luz. Un sitio que ahora te pertenece. Un lugar donde ellos ya no figuran en la lista de entrada. No necesitas vengarte. Tu desaparición es el desenlace que ellos no pueden controlar, no pueden justificar y no pueden usar para volver a jugar el papel de víctima. Parte 11. El silencio no es el final, es el renacimiento. No guardas silencio porque seas débil. Guardas silencio porque estás renaciendo. A los ojos del narcisista, el silencio es un vacío que necesita ser llenado. Están acostumbrados a las reacciones, a las discusiones, a las lágrimas, a las explicaciones interminables. Se alimentan de los guiones emocionales que tú, sin saberlo, prolongabas cada mensaje que respondías, cada conversación, donde les dabas oportunidad de reescribir la historia cada lágrima tuya. Era combustible para el poder que ejercían sobre ti. Pero esta vez no caíste en la trampa. Ya no hay respuesta, ya no hay réplica, ya no hay necesidad de dejarlo claro. Y precisamente en ese silencio estás reclamando por completo la soberanía sobre tu alma de manera silenciosa, sí, pero profundamente poderosa. Ellos encontraban su fuerza en el caos del que no sabías cómo salir. Pero ahora has aprendido algo que ellos jamás te enseñaron. El silencio oportuno puede sanar lo que el ruido alguna vez destruyó. No callas para esconder tus emociones. Callas para protegerlas. Callas para no seguir dando energía a lo que te rompió y redirigirla hacia donde verdaderamente merece estar dentro de ti. Y justo cuando ellos esperan una guerra, tú les entregas vacío. No porque seas frío, sino porque ya no necesitas ser escuchado por alguien que jamás quiso comprenderte. Ya no necesitas ser visto por alguien que siempre te miró
a través del lente de su ego. Ese silencio no es el final. Es el espacio sagrado donde comienzas a sanar, donde reconstruyes tu corazón sin que ellos sean el centro. Entras en una dimensión de recuperación que no hace ruido, no necesita aplausos, pero avanza con firmeza. Antes dejabas que el trato que ellos te daban definiera tu valor. Ahora tu paz interior es lo que define tu valor. Te buscarán en miradas de rabia, en nuevos papeles, en indirectas disfrazadas de nostalgia. Pero ya no estás ahí. No porque huyes, sino porque has volado. Tu silencio no es desaparición. Es una declaración: estoy vivo. Y ya no vivo bajo tu sombra. Parte 12. No necesitas vencerlos, solo superarte a ti mismo. No necesitas destruirlos. Solo necesitas superarte a ti mismo. En el pasado creíste que para hacer justicia necesitabas hacer que se arrepintieran, que tenías que hacerlos sentir el mismo dolor que te causaron. Pero capa tras capa, de despertar herida tras herida sanada, aprendiste una verdad poderosa: la venganza más profunda no es castigo, es trascendencia. Cuando dejas de estar atado al deseo de ser comprendido, de recibir disculpas o de ser validado, entonces eres verdaderamente libre. Ya no juegas un juego que siempre estuvo manipulado. Ya no tratas de explicar la verdad a quien decidió distorsionarla. Ya no intentas que alguien vea tu valor, porque tú ya lo ves con claridad. Te alejas no con rabia, sino con la calma de quien ha regresado a sí mismo. Ya no eres la víctima que espera algo de un lugar vacío. Eres el protagonista de tu vida, el que ya no permite que sus emociones dependan de nadie más que de sí mismo. El narcisista puede seguir en su mundo creando nuevos guiones, nuevos papeles. Pero tú has salido para siempre de ese escenario. Ya no formas parte de su sistema de control. Ya no reaccionas. Tú eliges. Y lo más bello es que no necesitas que lo comprendan. Porque no vives para ser validado por quien alguna vez te negó. Vives para honrar la mejor versión de ti mismo cada día, una versión que no está encadenada al dolor, sino que ha crecido gracias a él. No tienes que demostrar que ganaste, porque ya no estás jugando ese juego. Has elegido el silencio, la paz, la independencia y el crecimiento. Y con esa elección no solo te liberaste de ellos, te liberaste de la versión antigua de ti, la que no sabía poner límites, la que creía que amar era soportar. Ahora amas diferente. Te amas a ti mismo. Y ese amor es lo único que jamás podrán tocar. A veces el mensaje más poderoso no llega en forma de discusión, de gritos o de una despedida entre lágrimas. Llega en forma de silencio, de ausencia y de la luz que dejas al marcharte. No necesitas gritar que has despertado. No necesitas demostrarle a nadie que has cambiado. Solo necesitas vivir fiel a tu nueva verdad, y esa verdad brilla tanto que quien alguna vez te manipuló tendrá que entrecerrar los ojos para verla. Pero no podrá tocarla. Te buscarán en los viejos papeles. Repetirán las mismas estrategias. Pero esta vez tú ya no estás. Te has ido para siempre del escenario que ellos dirigían, y ahora eres tú quien escribe el guión de tu propia vida. Eso no es venganza. Eso es libertad. No necesitas un cierre, ni que ellos te comprendan, ni ninguna validación por parte de quien nunca supo ver tu verdadero ser. Solo necesitas una cosa a ti mismo, y ahora por fin te tienes de nuevo. Íntegro, más fuerte que nunca. Si alguna vez sentiste que te asfixiabas en una relación con un narcisista, si alguna vez dudaste de tu valor por palabras venenosas disfrazadas de amor, recuerda esto:
Tu despertar es lo único que jamás podrán controlar. Y ahora estás en camino de regreso a ti. Paso a paso. En silencio, en luz. Con una fuerza invisible que ellos jamás podrán tocar. Si este mensaje tocó tu corazón, si estás recorriendo el camino de la recuperación tras un abuso emocional, presiona suscribirse. Este no es solo un canal, es un espacio para sanar, para ver la verdad y para levantarnos juntos desde las ruinas. Comparte tu experiencia en los comentarios. No estás solo. Y tu historia merece ser escuchada. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos, porque en cada uno de ellos encontrarás una parte de ti, regresando a la vida. No necesitas ser un guerrero perfecto. Solo necesitas seguir caminando hacia tu libertad. Y estaremos aquí caminando contigo.